Bueno, en realidad no sabría bien cómo contestar esto que me estás preguntando. Simplemente es un derecho porque es la vida, es nuestra vida y es la vida del otro, de la gente que nos rodea, padres, abuelos, vecinos. Entonces, para mí es un derecho que uno tiene porque además se ha pasado la vida trabajando para los otros y trabajando para la familia. Se relaciona con los derechos humanos porque desafortunadamente en nuestras sociedades se ha dado un entendimiento a la vejez como de ya no ser útil, digamos. En nuestras sociedades capitalistas, desafortunadamente la vejez está relacionada con la no utilidad de las personas y en ese sentido, pues se les excluye de la vida económica, de la vida laboral, de la vida social, de la vida cultural, del esparcimiento en general, de los servicios. Y hablar del envejecimiento desde la perspectiva de los derechos humanos, pues nos obliga a entender que las personas mayores de 60 años, que son las que se entienden como personas mayores, se prefiere el término personas mayores que adultos o adultas mayores, porque justamente es más incluyente. Decía, estas personas mayores de 60 años, desde la perspectiva de los derechos humanos, pues tiende a verlas como personas con igual valor. Sabemos que está prohibida la discriminación por edad y pues evidentemente el discriminar, el excluir, el obstaculizar, el violentar a las personas por su edad, pues es una conducta que atenta en contra de la dignidad de las personas. Entonces, bueno, pues entender la vejez, el envejecimiento desde esta perspectiva nos obliga a entenderlo desde la perspectiva del envejecimiento digno y de la inclusión en la sociedad. Una persona que cumple 60 años o más, pues sigue siendo una persona que evidentemente tiene el mismo valor inherente por ser una persona humana, pero además que muchas veces puede seguir siendo funcional, digamos, en el sentido laboral, y por supuesto tiene todos los derechos a seguir contribuyendo en la vida cultural, en la vida económica, en la vida social, en acudir, digamos, a lugares de esparcimiento, de diversión, y bueno, pues precisamente entenderlo desde la perspectiva de los derechos humanos nos obliga a la inclusión de las personas mayores. Y como decía yo muy al principio, pues es una etapa de la vida, entonces también entender la vejez como una etapa hacia la que todos y todas vamos, ¿no? Venimos de ser niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y en algún momento de nuestras vidas, pues si bien nos va y tenemos suerte, podremos cumplir más de 60 años y bueno, pues el incluir a todas las personas independientemente de su edad es un ideal de un Estado democrático y de un Estado respetuoso de los derechos fundado en el principio de dignidad. Por supuesto que estamos condicionados por el país en el que vivimos, las oportunidades económicas que tenemos, si vivimos en el campo o en la ciudad, si somos hombre o somos mujer, ¿no? Porque seguimos viviendo en países con grandes inequidades basadas en el género. Pero a pesar de todos estos condicionamientos estructurales, está lo que desde la sociología se llama la agencia. La agencia es la capacidad del individuo de gestionar su propia vida, de tomar sus propias decisiones, de ejercer su autonomía, a pesar de esas constricciones y de esas limitaciones estructurales. Yo pecaría al decir que los viejos están viviendo en un paraíso de los derechos humanos. No, evidentemente que no. Hay serias violaciones a los derechos humanos en la edad avanzada. Uno de ellos es la discriminación, la segregación. Quisiera proponer una separación entre el deber ser y el ser. Entonces, ¿qué debería ser? Bueno, el Estado debería cumplir con poner y facilitar todos los medios en términos, sobre todo, del ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales. Dentro de los sociales estarían el derecho a la salud, el derecho a la educación, a seguirse formando, el derecho a la seguridad social, a un ingreso digno. Estos son los derechos que le corresponden al Estado proteger, al igual que los derechos civiles, como por ejemplo son el acceso a la justicia, el derecho a la no discriminación,
por razón de edad, entre otros múltiples criterios de discriminación que conocemos, y los derechos políticos, es decir, el ejercicio pasivo y activo al voto. Entonces, en este deber ser, esto es lo que le corresponde al Estado, incluyéndose también los cuidados de largo plazo, que es el gran tema que se ha puesto además ahora muy en jaque con la crisis propiciada por la epidemia de la COVID. Ha puesto de manifiesto las necesidades y más bien las carencias en términos de salud y en términos de cuidados de largo plazo, que requieren, vuelvo a insistir, algunas personas mayores. De hecho, un gran número de personas mayores proveen de cuidados, dan cuidados a los demás, a sus hijos, a sus nietos, a sus parejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le tocaría al Estado en un deber ser? Cubrir con políticas públicas que plasmen todos estos derechos civiles, políticos y sociales que acabo de mencionar. Las obligaciones desde el Estado están primero en generar una conciencia, insisto, todos y todas vamos hacia allá, ¿no? Es una condición en la que todas las personas, insisto, si tenemos suerte de cumplir más de 60 años, iremos hacia la vejez. Entonces, la obligación del Estado es generar esta conciencia, generar esta solidaridad con las personas mayores y sobre todo entender que las personas mayores son personas, como lo decías, autónomas, son personas que todavía pueden ejercer su autonomía, son agentes morales y en ese sentido respetar sus decisiones. Muchas veces a las personas mayores se les trata como chiquitos, ¿no? Muchas veces en este afán de protección se les infantiliza y esto también es discriminatorio porque es un estereotipo. Una persona mayor de 60 años no necesariamente requiere de un trato infantilizado, de un trato subordinado en ese sentido, sino que requiere que se le apoye a lo mejor en ciertas cuestiones, porque insisto, con la edad muchas personas pues resienten algún deterioro en su cuerpo, digamos, físicamente o mental o emocionalmente. Entonces, en este sentido, otra de las obligaciones que tendría que tener el Estado, por ejemplo, es no permitir jamás que ningún adulto mayor de 60 años viva en pobreza, ¿no? Me parece que el hecho de que exista un Estado social en donde todas las personas después de determinada edad puedan jubilarse y acceder a una pensión por jubilación que les permita vivir dignamente, es un derecho que deberíamos de tener todas las personas para nuestra vejez, tener una vejez digna. Ahora bien, en el ser resulta que ante estados que no han cubierto a lo largo del curso de vida estas necesidades de las personas, es decir, cuando estas personas han sido niños, pensemos que en México es muy reciente, por ejemplo, la cobertura universal del derecho a la educación. Entonces, este Estado que a lo largo del curso de vida de las personas no ha cubierto, ni cuando eran niños, ni cuando eran adultos, una serie de derechos para ciertos sectores de la población, en sociedades tan inequitativas como las nuestras, como la mexicana y las latinoamericanas en general. Por supuesto, cuando esta persona llega a la etapa de la vejez, es una acumulación de desventajas y es una acumulación de derechos no ejercidos debido a políticas públicas ineficaces o sencillamente inexistentes. Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar de que la vejez presenta un estadio de desprotección aún mayor que en otros momentos de la vida? Porque se van sumando, porque un niño o una niña que no ha recibido una atención a la salud en sus primeros años, va a repercutir en la salud que va a tener cuando sea persona mayor. Entonces, en este sentido, y también en un sentido positivo, todas las inversiones que se hagan en términos de salud, en términos de educación, en términos de bienestar en la población, desde la niñez y a lo largo del curso de vida, redundarán en una vejez plena y en una mayor oportunidad de que la vejez sea no solamente
más años a la vida, ahora que la esperanza de vida ha aumentado tanto. Este es un gran logro nuestro también, que no hay que perder de vista, sino que estos años añadidos también sean unos años de plenitud y unos años que merezcan muchísimo la pena vivirse. Un alto porcentaje de personas mayores viven, por ejemplo, en condiciones de pobreza, viven en condiciones de violencia, por ejemplo, por sus propias familias, viven en condiciones en donde son abandonados, por ejemplo, en instituciones de asistencia o inclusive en la calle. Ahora con la pandemia es una de las cuestiones a las que nos hemos enfrentado en la Ciudad de México, desafortunadamente. Para mí es un derecho humano el hecho de poder transmitir nuestra propia experiencia, no como una verdad ni como un camino a seguir, sino simplemente como una forma de confrontar distintos estilos de verdades, de saberes, de tipo de vida. Y tendría que todos los países del mundo tener escuelas donde la gente pueda, públicas, en parques, no sé, edificios abandonados que tienen los estados, donde pueda haber un lugar donde se genere esos encuentros entre gente mayor y gente más joven. El estudio de la vejez en las comunidades indígenas tiene dos perspectivas de estudio bien distintas, bien diferentes. Depende la época de nacimiento de las personas envejecientes. Nosotros hemos dividido al grupo en estudio en dos. Aquel primer grupo que nació en el primer cuarto del siglo XX, es decir, entre 1900 y 1924, tuvieron una vejez muy interesante que se le ha llamado una vejez venerada, precisamente porque el estereotipo con que se juzgaba a los pueblos indígenas de tener un respeto irrestricto hacia sus mayores, les daba una visión de manejar una vejez hasta idílica, en donde los viejos tenían la autoridad absoluta y el ejercicio del poder vertical sobre la aldea, sobre la comunidad, sobre la familia. Y en teoría, esta vejez venerada no existía conflicto intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los abuelos y la generación joven, como que obedecían a pie juntillas todo lo que los viejos decían. En realidad esto tiene sus asegúnes, no es tan dramático este corte. Sin embargo, esta visión de las primeras investigaciones que se realizaron en México sobre estudios de vejez en comunidades indígenas daban esa idea de viejos con un poder jerárquico, un poder gerontocrático, donde el viejo tenía el dominio de las redes a su mano, el control político, cultural, económico, lingüístico, en todas las esferas. El viejo era el conocimiento. Incluso no había duda en llamarles bibliotecas andantes. De esa forma se le llamaban a los viejos, que eran auténticas bibliotecas andantes. Entonces, a este tipo de viejos se les respetaba. Sin embargo, hay un problema ahí porque generalizaron estos estudios a los pueblos originarios pensando que todos los pueblos eran igual, que era lo mismo tarahumaras en el noroeste que mayas en el sur, o que mijes en el sureste, o que quiliguas en Baja California Norte, y no, eran diferencias culturales, estructuras políticas bien distintas, pero sobre todo el tipo de propiedad que se tenía sobre la tierra permitía o no el establecimiento del Consejo de Ancianos. En otras palabras, pueblos cuya propiedad de la tierra era comunal, sí permitió el ejercicio del Consejo de Ancianos, toda vez que estos pueblos tenían el control sobre la tierra y el territorio, es decir, trabajaban para ellos, para beneficios de ellos. Entonces tenían la estructura cultural, económica, política de poder establecer el Consejo de Ancianos, donde establecían una especie de senado,
toda aquella persona anciana pasaba automáticamente al Senado y estaba llena de estatus, de poder, de respeto, de adoración. Hay una segunda etapa de estudios del envejecimiento cuando la segunda generación, la segunda oleada de viejos, se inicia en el segundo cuarto del siglo, es decir, de personas que nacieron entre 1915 y 1949. Esta generación, esta segunda oleada, inició su vejez 60 años después, es decir, en 1985. Esta segunda generación de viejos ya no le tocó vivir esa etapa idílica de esa vejez venerada. ¿Por qué? Sucedieron varios fenómenos sociales que modificaron sustancialmente la forma de percibir, entender y atender a la población envejecida. Los viejos dejaron de ser la única fuente de información. Además que seguramente varios viejos tenían ideas equivocadas. Y el manejo de la tecnología no estaban diestros, no eran duchos en el manejo de las herramientas tecnológicas. Esto hizo un proceso de distinción, de discriminación, de segregación entre población joven y población envejecida. Aquella que es monolingüe versus aquella que es bilingüe. Aquella que está alfabetizada en contra de personas analfabetas, aquella que puede manejar herramientas tecnológicas y otras que no. Entonces se va polarizando la población. Hay un proceso de polarización, de segmentación, de discriminación, de forma tal que no podemos ver a los viejos como en una forma genérica, dependiendo de en qué edad, qué edad tiene, dependiendo si es hablante nativo o no hablante nativo, si sabe leer y escribir, el manejo de las herramientas tecnológicas, sus relaciones con el exterior, la migración nacional e internacional. Es decir, los pueblos originarios nunca han estado aislados del resto de la sociedad nacional. Sin embargo, en los últimos 25 años han experimentado cambios sustanciales que han modificado la forma de envejecer. Hay tantas vejeces como personas mayores. Las personas mayores no son un grupo homogéneo en el sentido de una vulnerabilidad igual, digamos, como cuando hablamos de derechos de niños y niñas, sobre todo niños y niñas. Las personas mayores son muchísimo más heterogéneas. El envejecimiento no es ni un fenómeno apocalíptico como se presume desde las visiones demográficas o desde las visiones economicistas que hablan del desastre que va a tener lugar con las pensiones, del desastre de un mundo lleno de personas mayores y con pocos niños, sino una visión, como digo, amplia que engloba muchas formas de vejez. Tampoco estamos casados con la idea de la vejez, en este ideal de esta vejez rebosante de salud y de actividad, que también se impone desde ciertos paradigmas, sino una vejez que abrace la multiculturalidad y las múltiples experiencias, y sobre todo la autonomía y la independencia de cada persona en su ejercicio a lo largo de la vida y desde luego cuando llega a ser persona mayor, de cómo quiere ser persona mayor. La mente, la razón, la emoción, es en el mejor momento de la vida, es cuando estamos en la edad en la que estamos, pero el cuerpo no te acompaña y no te acompaña esa sociedad, y eso para mí es violencia. Entonces, es una permanente contradicción la vejez, de tener que estar trabajando para aceptar eso que va sucediendo con dignidad,
¿no? Con misticismo, con todo lo que le podamos sumar, pero es violento, porque es un trabajo muy arduo, y si no está la resignación, el que se queda, se encierra y se resigna y no ve y deja que su cuerpo se doble y ande con el sillón, con el bastón. Si eso no ocurre, es una guerra. Por eso también hablo un poco de la revancha. Es una guerra en soledad, una guerra para poder sostener esa vida digna que uno quiere tener. Las construcciones sociales sobre la vejez, sobre lo que significa ser persona mayor, de ahora se corresponden a los estereotipos o la forma en la que viven su vejez o vivieron su vejez las personas de la generación anterior. Y este es un proceso dinámico, es decir, si las personas que son personas mayores ahora rompen el estereotipo, la construcción social sobre la vejez a la que nos enfrentaremos los que ahora estamos en los 40 o estamos en los 50, obedecerá a esa nueva praxis. Es decir, es un tema absolutamente dinámico. Entonces, es muy relevante la forma en la que cada persona y cada sociedad vive la vejez, porque repercute directamente en las aspiraciones que la siguiente generación tiene sobre su propia vejez, sobre lo que hará en su propia vejez. El deterioro de las cuestiones orgánicas y principalmente psíquicas, que la edad avanzada está asociada precisamente a la improductividad. Y esto se conecta mucho también con el género. Por eso hemos escuchado muchas veces la expresión de la feminización de la pobreza, porque al final del día la división de roles, digamos, de género en el trabajo hace que las mujeres se queden en casa realizando labores domésticas y de cuidado no remuneradas, y al final de sus vidas las mujeres son las que viven en pobreza, y como decía yo hace un momento, la violencia y el abandono que viven muchas personas mayores, pues las orilla a estas mujeres justamente a vivir su vejez en condiciones pues indignas, en condiciones que no son acordes con la dignidad de las personas. La salud va a ser un indicador importantísimo y que ya deja de ser productivo en el hombre. Sin embargo, la mujer, a edades extremadamente avanzadas, sigue trabajando en actividades principalmente domésticas. Difícilmente se retira de la actividad productiva. Las mujeres, básicamente, hemos trabajado mucho para sostener a nuestros hermanos, tíos, abuelos. Somos las que nos ocupamos de los cuidados de la casa, a veces de trabajar para que los hombres de la familia estudien. Entonces, cuando llegamos a la vejez, para mí particularmente es muy injusto que no haya una dignidad en ese tiempo, que se nos invisibilice y que además se nos quiten los derechos de trabajo, de hacer lo que queremos, porque eso ha pasado además a lo largo de toda la vida. Por supuesto que el papel que juega el Estado es un papel fundamental, pero el ejercicio de los derechos por parte de niveles meso, como la comunidad, o de niveles micro, como la familia y el individuo, es fundamental. Los pueblos indígenas o los viejos han establecido mecanismos de apoyo frente al envejecimiento. Es decir, que frente a la adversidad, los pueblos organizan políticas de apoyo, se llaman redes de apoyo social frente al envejecimiento. Pueden ser filantrópicas o de otra naturaleza, donde los pueblos indígenas, ante situaciones adversas, hacen apoyo. Por eso los pueblos indígenas han sobrevivido por miles de años ante la adversidad, ante un mundo competitivo.
Hay una política entre los pueblos indígenas y que, por cierto, esto la población no indígena debería copiar a los pueblos indígenas, rasgos de apoyo solidario y filantrópico de un sistema en lengua nativa zoque o en lengua nativa mije, mije de Oaxaca, se llama Chamis Bom Earth. Es decir, ahora tú, mañana yo. ¿Qué significa esto? Ahora estás enfermo, ahora estás necesitado, te apoyo, pero en el futuro yo voy a requerir de tu apoyo también. Este tipo de apoyo mutuo son redes de apoyo vecinal, de compadrazgo, de redes afectivas, sobre todo afectivas, de redes solidarias para apoyarnos unos a los otros. Y no te voy a ver como segregacionista, sino al contrario. Tú estás en una situación de desventaja, te apoyo, pero yo también en un momento dado, yo voy a estar en una situación de desventaja y voy a requerir de tu apoyo. Esto lo han traducido al castellano como un sistema de mano vuelta. Fíjense, yo te doy la mano, pero a cambio, pues tú también me vas a dar la mano. Es una traducción simbólica que, por cierto, es muy interesante en la forma de cómo se concibe. Entonces, estos pueblos se van organizando de tal manera donde una persona, especialmente que esté en situación de desventaja, cuando sucede así en el anciano, difícilmente la comunidad indígena deja morir a una persona en situación de desventaja. Fíjense lo que acabo de decir, ¿eh? En cambio, en la ciudad, vemos una persona tirada en la calle y te sigues. Te sigues porque no hay una relación de reciprocidad. Eso debemos copiar a los pueblos originarios. Gracias a esas redes de apoyo afectivo, solidario, filantrópico, desde diversas formas, ayudan a que estos pueblos convivan, se solidaricen. La vejez tendría que tener así como un lugar de mucho cuidado y de mucha visibilidad, pero no como no como el cuidado que se entiende en la sociedad, que en realidad lo que hace es envejecernos más, ¿no? Nos abandona y nos tiran ahí, y entonces eso produce un envejecimiento más rápido, una muerte horrible. Escuela de Envejecer nace, o sea, hace muchos años, cuando yo empiezo a envejecer y a preguntarme por la vejez, sobre todo en el sistema del arte, porque además soy muy endogámica, empecé a pensar un poco qué pasaba ya de vislumbrar todo esto que estamos hablando, y decidí armar un proyecto que en aquel momento se llamaba Un lugar para vivir cuando seamos viejos, ¿no? Que era un trabajo colectivo con un amigo de mi edad y mi hermano que es arquitecto, y generamos esa pieza que reflexionaba sobre eso, cómo debería ser ese lugar para envejecer nosotros, amigos, con todo, y a enumerar todos los problemas que esa pieza tenía que reflexionar. Entonces, durante un tiempo siempre caímos en el trabajo, ¿no? Como que la idea de que para sostener incluso ese espacio tenía que haber una manera de trabajar, porque no tenemos jubilación, o sea, no tenemos manera de tener un seguro médico, o seguro social, nada, sí, no, seguro médico. Así que esa fragilidad incluso económica pasó a ser prácticamente el tema, y a raíz de eso fue como derivando en esta idea de que desde el trabajo, esto que digo, este encuentro con la revancha, bueno, ahora voy a hacer lo que quiero una vez que ya no tengo que hacer, y ese hacer lo que quiero se convirtió en Escuela de Envejecer, es una pieza que básicamente tiene que ver con acciones que son de trabajo, de deseo, de cómo estas personas, estas mujeres sobre todo, están haciendo algo hoy en día para pasar el tiempo, para no estar solas, etc. Eso que están haciendo generalmente, como digo, tiene que ver con esos deseos frustrados que tuvieron en su vida, se conectan con ese deseo en este momento, y a mí lo
lo que propongo es convertirlo en una acción performática, que es básicamente un taller o una demostración, una charla, una conferencia, un concierto o un taller de eso que hacen en la actualidad, que se convierten en maestras de eso, y de esa manera como lo están haciendo, ¿no? Que es para mí también irreverente, porque generalmente no tiene que ver con lo que dicen que se debe hacer, ¿no? Si querés cantar, cantá. No sé cantar, ¿quién te dice que no sabe cantar? ¿Quién dice? O sea, como la opresión con el deber ser es tan fuerte, y entonces ese punto, y yo me gusta pensar en que esta escuela las convierte en maestras de esa manera, ¿no? Como rebeldes. Suprema Corte, el poder de la justicia.